¿La recuerdas de verdad? ¿Qué escondía cuando la cámara se apagaba? ¿Por qué su leyenda todavía incomoda? Para el público, María Félix fue la doña, la reina indomable de la época de oro. Nacida para mandar en pantalla desde Doña Bárbara y para convertir su nombre en un símbolo fuera de México. Pero detrás del brillo hubo un costo, amores convertidos en titulares, una soledad feroz y la pérdida que la quebró por dentro. Y aún más impactante, murió el mismo día que nació. ¿Cómo una diosa del cine termina así? Las fotos raras, nunca publicadas, y las verdades no contadas se revelarán en este video. Míralo hasta el final para entender por qué María Félix sigue siendo un nombre que el mundo admira y lamenta profundamente. En las fotos sepia de Álamos, Sonora, el paisaje parece quieto, pero el México de 1914 no lo estaba. Ahí nació María de los Ángeles Félix Guereña, el 8 de abril de 1914, en una casa marcada por disciplina y carácter. Su padre, Bernardo Félix Flores, militar y político; su madre, Josefina Guereña Rosas, sostén de una familia numerosa. Fueron 11 hermanos en total, y esa infancia compartida no fue un cuento dulce, sino un entrenamiento temprano, aprender a imponerse, a observar, a no pedir permiso para existir. En casa, la belleza de María llamaba la atención desde niña. Pero lo que más pesaba era su temperamento. Había una cercanía especial con su hermano Pablo que, con el tiempo, despertó murmullos y una alarma familiar. La madre decidió separarlos para cortar de raíz cualquier chisme que pudiera manchar el apellido. Ese gesto, frío y práctico, dejó una lección silenciosa: la reputación puede mandar más que el corazón. Años después, entre Álamos y Guadalajara, esa niña crecería con una certeza que se vuelve destino en sus ojos. El mundo no la iba a domesticar, ella lo iba a mirar de frente. En la Ciudad de México de 1940, María no llega como estrella, sino como una mujer que quiere control sobre su propia vida. En vez de camerinos, hay pensiones discretas; en vez de fotógrafos, pasillos de consultorio. Durante un tiempo trabajó en el entorno de un cirujano plástico, un lugar donde la belleza se vendía como promesa, y donde su presencia, inevitablemente, llamaba más atención que cualquier anuncio. Entonces ocurre el giro que después se contaría como mito. El 4 de enero de 1940, el director Fernando Palacios la ve en una calle del centro y le propone cine. María no se entusiasma, lo que le irrita es que alguien crea poder descubrirla solo por su apariencia. Pero la curiosidad, y la necesidad de abrir una puerta propia, termina ganando. Vienen las primeras pruebas fotográficas, el lente midiendo su rostro como si fuera un veredicto, y un nombre empieza a circular en voz baja entre productores y técnicos. Su debut llega con El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías, filmada en 1942 y asociada a su lanzamiento en el circuito comercial poco después, con Jorge Negrete al frente del reparto. En las imágenes de archivo de ese rodaje, se siente la tensión. María aprende rápido una regla brutal del cine de época: si no impones tu lugar, te lo arrebatan. Tras ese primer impacto, rueda María Eugenia 1943 y provoca revuelo desde la escena inicial, un gesto calculado, una aparición que convierte la moral de su tiempo en noticia. Ya no era una cara bonita. Era un problema, y una promesa. La industria entendió rápido que María no era un descubrimiento, sino un terremoto. Después de Doña Bárbara 1943, el apodo La Doña dejó de ser una etiqueta y se volvió un título. El público ya no la veía como actriz, sino como una figura de autoridad. En la pantalla, su mirada parecía dictar la ley; fuera de ella, la prensa aprendió a narrarla igual: la mujer que no suplica, que no se disculpa, que no se deja. Y esa construcción fue perfecta para los años en que México necesitaba mitos sólidos, ídolos sin titubeos. En 1946, su estrella entra en órbita total con Enamorada, dirigida por Emilio el Indio Fernández, donde la tensión romántica no se apoya en la docilidad, sino en el choque de voluntades. María Félix frente a Pedro Armendáriz, como si cada escena fuera un duelo elegante. A partir de ahí,
Su filmografía se convierte en una cadena de títulos que hoy funcionan como huellas de la época de oro: Río Escondido y La diosa arrodillada en 1947. Doña Diabla en 1949, y más tarde Camelia 1953 en una etapa donde su nombre ya circulaba con naturalidad fuera de México. En fotos de rodaje y premieres, aparece con el mismo gesto, mentón alto, cejas como signo de exclamación y un silencio que parece decir yo no pertenezco a nadie. Pero la fama, cuando te corona como estatua, también te encierra. Mientras el cine la convertía en mito, su vida privada se volvía un tablero de ajedrez para los curiosos. En 1945, su boda con Agustín Lara alimentó una narrativa nacional: el compositor enamorado de la diva, el romance que México quería creer. De ese capítulo quedó una marca cultural gigantesca: María Bonita como regalo y como declaración pública. Sin embargo, el matrimonio duró poco, la historia real tenía más desgaste que cuento de hadas, y el divorcio llegó antes de que el país se cansara de aplaudir. Ahí aparece la primera grieta: la misma mujer que parecía invulnerable empezaba a pagar el precio de vivir bajo un reflector que no se apaga nunca. Si alguien revisa las fotos raras de María Félix, casi siempre encuentra el mismo truco: la belleza está en primer plano, pero la tensión vive en los márgenes. En una imagen de archivo, por ejemplo, ella no mira a la cámara, mira más allá, como si estuviera calculando quién la observa. Y esa fue su vida real durante décadas: no solo actuar, sino defender el control de su propia historia. En un país donde el deseo público podía volverse castigo en cuestión de horas. El primer golpe oscuro no vino de la fama, sino de la maternidad atravesada por una guerra íntima. Tras su primer matrimonio con Enrique Álvarez, 1931-1938, la separación dejó algo peor que un divorcio: una disputa por su hijo. La versión más repetida en fuentes biográficas es directa y brutal. El padre llegó a llevarse al niño, y María tuvo que recurrir a influencias, astucia y aliados para recuperarlo. En esa época, la imagen pública de una mujer divorciada todavía podía convertirse en condena social. Para ella, el escándalo no era un rumor, era una amenaza concreta que tocaba la puerta de su casa. Luego vino el amor que México convirtió en espectáculo: Agustín Lara. Cuando se casaron en 1945, la historia parecía escrita para un bolero. En las fotos se ven sonrisas controladas, el abrazo en fiestas, la sombra del piano como un trono doméstico. Y, sin embargo, lo que el público celebraba como cuento romántico escondía una convivencia marcada por celos, discusiones y una presión insoportable: él, un creador que quería poseer a su musa; ella, una mujer que no aceptaba pertenecerle a nadie. La leyenda cuenta que María Bonita nació en la luna de miel en Acapulco, pero el mismo mito que la elevó también la encerró. 2 años después, en 1947, se divorciaron. La doña no cayó, se endureció. A partir de ahí, su vida privada se volvió un territorio donde la prensa entraba como si tuviera derecho. Se habló de romances con hombres poderosos y famosos, de cenas que terminaban en titulares, de viajes donde el lujo parecía una coartada. Y aquí aparece la clave psicológica: María comprendió que, si no imponía su versión, otros escribirían la suya. Por eso, cada aparición pública era un mensaje, cada frase un muro. En las fotos raras de esa etapa, ella no posa enamorada, posa invicta. Incluso cuando el corazón se mete en problemas, la cara no lo confiesa. El episodio más explosivo llegaría con Jorge Negrete, el ídolo nacional que también cargaba su propio desgaste físico. Se reencontraron y se casaron a finales de 1952, con el país escuchando la noticia como si fuera un evento patriótico. En las imágenes de boda, el brillo parece total, lo que no se ve en una foto es la cuenta regresiva. Negrete estaba enfermo y murió en Los Ángeles el 5 de diciembre de 1953. Y entonces ocurrió el escándalo que define a María en una sola escena, cuando volvió a México con sus restos. Fue criticada por presentarse en el funeral usando pantalones
Para muchos era falta de luto. Para ella, era una declaración muda, ni el dolor ni la tradición la iban a domesticar. Esa noche, en lugar de consuelo, recibió juicio público. Si el país la atacaba, ella se refugiaba donde el mito respiraba mejor, Europa. Pero incluso allí, la vida no se volvió simple. Trabajó con nombres enormes, Jean Renoir y Luis Buñuel, y en entrevistas parecía más interesada en mandar sobre su imagen que en discutir técnica actoral. Ese detalle no es vanidad superficial, es supervivencia. Porque mientras su carrera viajaba, la prensa seguía empujando el mismo cuchillo. ¿Qué hace realmente María Félix cuando no está actuando? En vez de responder, ella transformó el silencio en arma. Un estilo, una distancia, una frialdad que confundía a la gente. En 1956, el matrimonio con Alex Burger le ofreció algo parecido a estabilidad, pero también otro tipo de jaula, la alta sociedad. Las fiestas, la etiqueta que exige sonreír aunque el alma esté cansada. Berger murió en 1974, y María quedó otra vez frente a un patrón que se repite, hombres que pasan, titulares que cambian. Y ella sosteniendo el peso de su leyenda como si fuera un vestido demasiado pesado para dormir. En una foto rara de esos años se la imagina sola en un salón enorme, rodeada de objetos finos. Como si el lujo fuera una decoración para esconder el vacío. Y mientras tanto, el mito crecía por caminos extraños. Fue retratada por artistas célebres, se hablaba de regalos imposibles y propuestas extravagantes. Incluso circuló aquella historia delirante de que un rey, Farouk, le habría ofrecido una corona por una noche de amor. No importa si era verdad o exageración, lo peligroso es que el mundo quería convertirla en leyenda sexual antes que en persona. Y María, furiosa, entendía el truco: si aceptas ese papel, te devoran. Si lo rechazas, te castigan por orgullosa. Su vida se volvió un ajedrez donde cada movimiento tenía costo. El rumor más venenoso, el que nunca termina de morir, apareció en forma de Historia Cultural, un proyecto basado en Zona Sagrada de Carlos Fuentes, que trataba una relación incestuosa entre una estrella y su hijo. El filme jamás se concretó, y la propia versión pública quedó en el terreno de la insinuación. Se habló, se murmuró, se especuló, sin pruebas definitivas. Pero el daño de esos relatos es otro: no necesitan confirmación para manchar. María lo supo desde joven, cuando su madre separó a dos hermanos para evitar habladurías. Ya adulta, vio cómo la misma lógica se repetía a nivel nacional. La doña no solo peleaba contra enemigos reales, peleaba contra historias inventadas que el público quería creer. Y aún así, hay un detalle que atraviesa todas las fotos raras de su vida: la obsesión por controlar el encuadre. Por eso permitió que existiera un libro de fotografías íntimas hecho por su propio hijo en 1992, con prólogo de Octavio Paz. Por eso escribió su autobiografía Todas mis guerras en 1993, como si estuviera dejando un expediente final sobre sí misma. No era nostalgia, era estrategia. María Félix entendió que la fama crea versiones falsas, y quiso dejar constancia de la suya antes de que la historia la devorara por completo. Después de tantas guerras, hubo 3 momentos que le cambiaron el pulso a su vida, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y, por primera vez, el silencio se volviera protagonista. El primero fue 1953. La muerte de Jorge Negrete no solo la dejó viuda, la dejó expuesta. De un día para otro, el país que la celebraba se sintió con derecho a juzgar cómo debía llorar. Ella no se rompió en público. Se endureció. Y ese gesto, que parecía orgullo, era también un método para no desmoronarse. El segundo llegó en 1974 con la muerte de Alex Burger. Ahí la soledad cambia de forma. Ya no es el precio de la fama, es el eco de una casa demasiado grande. En las fotos de esa época, la sonrisa es más breve. Los ojos, más ocupados. Y el tercero, el más íntimo. Fue la pérdida de su hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1996. Desde entonces, María se vuelve más selectiva, casi inaccesible.
Se deja ver, pero como un mito vigilante. Ya no pelea por conquistar la pantalla, pelea por proteger lo que le queda de vida. En los años finales, María Félix entendió que su presencia ya no dependía de estrenos, sino de un aura. Vivía entre silencios escogidos y apariciones medidas, como si cada salida pública fuera una escena calculada. En 1986, la Academia Mexicana de Cine le entregó el Ariel de Oro. No era un premio más, era la confirmación institucional de que su figura ya estaba por encima del calendario de moda. Y cuando en los 90 decidió dejar huella con su propia voz, lo hizo como siempre, tomando el control del relato. Primero permitió una mirada íntima a través de una selección fotográfica. Impulsada por su hijo y acompañada por un texto de Octavio Paz, después, en 1993, publicó Todas mis guerras, su versión final, sin pedir permiso a nadie. El 8 de abril de 2002, el círculo se cerró. Con una simetría inquietante, murió el mismo día que nació. México reaccionó como si se apagara una era, su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes para un homenaje nacional, y las imágenes de esa despedida tienen algo de película, flores, cámaras, gente mirando en silencio a la mujer que nunca dejó que la miraran por encima. Con el tiempo, su nombre siguió vivo no solo en el cine, sino como inspiración cultural, para artistas, escritores y compositores que todavía la invocan como símbolo de carácter absoluto. Al final, la historia de María Félix no se sostiene solo por su belleza ni por sus frases afiladas. Se sostiene por una decisión, nunca permitir que el mundo la redujera. A veces, esa fuerza la salvó. Otras veces, la aisló. En las fotos más conocidas, aparece como estatua, perfecta, intocable, imposible. Pero en las fotos raras, las que no buscan el aplauso, se insinúa otra verdad. Una mujer que aprendió temprano que la reputación puede ser una cárcel, y que la única salida es mandar sobre el encuadre, incluso cuando el corazón ya no puede con el peso. María fue el brillo y también la sombra de ese brillo. Y quizá por eso su legado incomoda, porque recuerda que la fama no cura nada, solo amplifica lo que uno es. La pantalla se cierra, las luces se apagan, y queda una mirada que todavía parece decir, yo escribí mi final.